Ahora, esta noche, tenemos un amigo quien de hecho ha tenido mucho interés. Me ha sugerido desde hace años a que estudie árabe y que aprenda algo del Islam. Y siempre le decía, no. Pero otras cosas me empujaron a hacerlo y he estado estudiando árabe y he seguido su buen consejo. Y este es un amigo que he conocido por casi 20 años, creo. Es el editor de la revista Envoy y a menudo ha sido presentador aquí en la estación. Por favor, denle la bienvenida al señor Patrick Madrid. Patrick, bienvenido, es un gusto. Igualmente. Así que, ¿qué haces aquí? ¿A qué te has dedicado? Caramba. Ocupado con muchas cosas. Estoy aquí en Birmingham esta semana para grabar una serie nueva que se llama Búsqueda y Rescate. Y se va a tratar de forma particular cómo evangelizar a la gente que ha dejado la iglesia y han caído y sobre cómo traerlos a casa. Ajá. Fantástico. Y también has estado ocupado porque tu hijo te acaba de dar un nieto. Así es. Muy bien. Mi hijo Jonathan y su esposa Kelly. Ajá. La gran noticia fue hace 4 semanas cuando tuvieron su primer hijo. Qué buen abuelo. Eso me gusta creer. Se llama Audrey, es una niña preciosa. Que Dios bendiga a tu hijo y nuera y a tu nieta. Así que estábamos hablando más temprano sobre lo que haces en esta serie y nos conocemos desde 1980. No lo puedo creer. Lo sé. En realidad nuestra generación es incluso más antigua. La suya más que la mía, ¿eh? Es cierto. Y en este tiempo que nos hemos conocido, nos hemos visto involucrados en este proceso de la apología. Sí. Y lo que me gustaría hacer es, primero que nada, explica un poco lo que es la apología y cómo te metiste ahí y algunas cosas que yo hice. Háblanos un poco acerca de esos primeros días como apologista. ¿Sabe? Es tan extraño que haya pasado tan rápido. Recuerdo haberlo visto en televisión. Estábamos hablando de esto más temprano. Estábamos tratando de decidir si fuera en el 86 o el 87, pero para aquel punto yo me estaba sumergiendo en la apología y lo vi debatir en una televisora protestante. ¿Cierto? El programa de John Ankerberg. Sí. Y recuerdo haber estado sentado simplemente hipnotizado porque, por supuesto, habiéndome criado en los 60s y 70s y para los 80s, la apología o defensa de la fe había caído en desuso. Fue una parte del ministerio de la iglesia muy práctica y muy usada antes de la mitad del siglo anterior, pero por una variedad de razones empezó a pasar de moda. Y cuando lo vi en televisión fue electrizante ver a este joven sacerdote jesuita. Usted era joven en aquel entonces y tenía su Biblia abierta y estaba debatiendo con esos caballeros bastante agresivos en el programa. Y no solo se defendió usted, sino que también los acorraló varias veces. Y en esos días la apología... La mejor manera de decirlo es que la apología, de la manera que la conocemos hoy en día, con los libros y las cintas y los programas de televisión y los seminarios, no existía. Así que usted realmente fue un pionero. Carl Keating fue otro pionero en los primeros días de mediados de los 80s y yo vine poco después. Pero antes que usted y que Carl, por unos 20 a 25 años antes, nadie estaba metido en ella. ¿Has reflexionado mucho sobre por qué fue así? ¿Por qué crees que la gente no estaba haciendo mucha apología? Bueno, pensé mucho al respecto, pero también me han contado al respecto. Cuando viajo hablo en muchas parroquias distintas, hablo en universidades, especialmente a finales de los 80s y principios de los 90. Una de las reacciones que encontraba, especialmente excepto por los muchos sacerdotes, era una especie de sorpresa como, ¿por qué querrías explicar y defender la fe? Lo cual es la apología. A ellos les parecía retrógrada y pasado de moda, y no quiero decir todos los sacerdotes en absoluto, pero había ciertos segmentos de la sociedad católica, y creo que lo veían como algo que iba en contra del Vaticano II. Pero cuando estudié el Vaticano II, muchos de los documentos contenían ejemplos numerosos en los que los padres del concilio usaban la palabra defender, cuando exhortaban a los laicos y al clero por igual, a que expliquen y defiendan la fe, cuando las oportunidades apropiadas se den. Así que creo que parte de la razón fue que la gente se había olvidado de la apología, no lo veían como algo necesario.
Pero una de las cosas que verdaderamente despertó a la gente fue cuando vieron cuántos católicos habían dejado la iglesia y querían buenas respuestas. Así que fue obra de Dios que en aquella época, de muchas maneras distintas, de forma espontánea, mucha gente distinta se empezó a poner de pie y se involucró en este aspecto olvidado de la fe. Creo que una de las cosas también fue una cierta clase de ecumenismo, Ajá. que era... queremos tratar a las distintas denominaciones en forma justa, pero el centro de atención era tratar con los luteranos, episcopales, presbiterianos, metodistas, las denominaciones protestantes principales. Y algo sucedió que cambió esto en los años 70. Sabes, estábamos tratando muy duro de tener diálogo y se estableció un número de comisiones para un diálogo muy serio con estas distintas comunidades. Pero también ocurrió otro fenómeno a finales de los 70, especialmente con Jack Chick y otros. ¿Por qué no describes algo de esto? Seguro, especialmente dos de los temas que mencionó me parecen muy importantes. Primero es el surgimiento de los predicadores y escritores anticatólicos agresivos por falta de una palabra mejor. Probablemente era gente muy sincera, pero tenían un enfoque muy hostil hacia el catolicismo. Gente como Jimmy Swaggart, y ya no se oye de Jimmy Swaggart, pero usted sabe cómo era en los 80, era un rey en la televisión y estaba escribiendo libros y entrenando gente en su universidad. Mucha gente fue influenciada por su concepto del catolicismo, el cual no era un concepto muy bueno. Usted mencionó a Jack Chick, hubo más gente así que fueron muy prominentes. Jack Chick hacía revistas cómicas, especialmente acerca de un presunto ex sacerdote. Alberto, Es cierto, Alberto. hablando de eso, retrocedamos en el tiempo. Yo estaba hablando en una parroquia en Los Ángeles alrededor de 1990. Hablo mucho en las parroquias, organizo seminarios y cosas así. Y estaba conduciendo este seminario en particular en castellano, en una parroquia de católicos hispanoparlantes. Y en medio de mi presentación, quizás a la media hora, una mujer se para en medio de la iglesia. Había como 400 o 500 personas y empezó a gritar a todo pulmón diciendo que yo era del diablo y que todo era falso. Y pude sobreponerme y resulta que era esposa de Alberto Rivera. ¿En serio? Y sí, él no estaba ahí, o si estaba no se identificó, pero ella estaba ahí con un grupo de gente. Así que los siguientes 20 minutos tuvimos un debate, una discusión sobre el tema de la salvación y los argumentos de ella en contra de la Iglesia Católica. Así que ese fue mi roce más cercano con la fama en lo que se refiere a conocer a Alberto Rivera. Porque una de las cosas que estaba sucediendo es que mientras tratábamos de hacer esfuerzos para comunicarnos y resolver los problemas entre nosotros y las iglesias protestantes principales, un número de iglesias evangélicas y sin denominación, grupos que se estaban separando unos de otros, que se habían separado de las iglesias principales, perseguía a nuestra gente y nosotros dos nos sorprendimos al enterarnos cuántos grupos anticatólicos profesionales existían. Había como 100.